decía antes, somos el colectivo Migrantes. Yo soy Marula Di Como, soy una de las fundadoras junto con Florencia Young. Para resumir toda mi identidad voy a decir que solamente soy artista. Dentro de esa identidad solamente voy a decir que nací en Argentina y que me mudé en el año 2002 a Berlín. Como para salir, solo un mínimo detalle, para salir un poco de esa identidad, solo voy a decir que la familia de mi padre era italiana del norte y del sur, y la familia de mi madre era española de Jumilla, pueblín, Santa de Murcia, y una parte de Marruecos. Y ahí va, para. Bueno, y yo soy Florencia Young, aquí también argentina, también emigré a Berlín en el 2002, diseñadora gráfica, también con familia descendiente de españoles, italianos e irlandeses. Me mudé con mi familia, con mi marido y mi hijo a Berlín. Y aquí les presentamos una foto del colectivo. Somos un colectivo interdisciplinario y depende de los proyectos, el colectivo se agranda o se achica. Maruel y yo somos las que lo troncamos, las que la llevamos para adelante, pero siempre es abierto. Incluso ahora hay una colega italiana que no está en esta foto. Y un poco en esa película vieron la metodología, cómo trabajamos. Hacemos talleres, un poco lo que las chicas comentaban antes. A través de los dibujos nos expresamos, cuentan sus historias. Nosotros queremos, vamos a ir y venir un poco con la temática. Marula hizo esas preguntas, el para qué. El para qué es, o sea, qué queremos contar acerca de nosotros como inmigrantes a la sociedad en la que vivimos. Esa es una ultra mini síntesis. O sea, el primero es el qué, ¿sí? Entonces el qué es, vamos a hablar de nuestra condición. ¿Sí? Más allá de mujer, hombre, si es binario o no es binario, lo que sea, o sea, compartimos en espacios que son espacios que ya están pseudo cuidados porque son instituciones en distintos lugares del globo, como dijeron las chicas antes, o por ejemplo aquí cuando hicimos el proyecto, o sea, son instituciones que albergan, ¿sí?, a personas migrantes más allá de su situación. Entonces lo que nosotros hacemos es, nos reunimos y decimos, bueno, muy bien, vamos a pensar entre todos, ¿sí?, vamos a reflexionar sobre nuestra condición. La primera, o sea, el primer activador es ¿qué somos? Somos migrantes, somos personas que dejamos nuestro país de origen para vivir en este momento, porque tal vez no es definitivo, en este momento en otro país que puede tener más o menos las mismas culturas, porque más o menos hablamos el mismo español, o más o menos compartimos mismas religiones o no, ¿sí? O culturas absolutamente diferentes, ¿sí? Pero digamos, o sea, el primer estertor es, bueno, vamos a pensar que ahora ya tenemos algo más incorporado a este envase que es la migración, ¿sí? Entonces estos son fotos de los talleres y cuando les preguntamos, bueno, ¿qué querés dibujar acerca de vos, de tu historia, de tu experiencia? ¿Qué querés compartir con el otro? Entonces hacen esos dibujos y después los relatan, los cuentan. Entonces, con los relatos de las historias, es un poco como decían las chicas también, después tenemos todo un material con el cual analizamos y trabajamos. Pero para no saltearme un poco, al principio hemos empezado solo con mujeres migrantes porque el proyecto empezó con Marula como artista haciendo pictogramas de su propia existencia. Y luego me pregunta a mí si la podía ayudar con unos pictogramas que quería hacer aquí en Berlín, porque eso lo empezó a hacer en Buenos Aires. Y yo dije sí, claro. Entonces hicimos una serie de nuestras, o de las experiencias de Marula. Y claro, nosotros dibujamos a nosotros mismos, eso es lo que le pedimos en los talleres, que se dibujen a sí mismos, se dibujen sus propias historias. Entonces el proyecto empezó con mujeres, porque empezó con nosotras como mujeres, y después a medida de que fue avanzando nos han pedido trabajar con colectivos. De hecho el primer proyecto que hicimos con hombres fue aquí en Sevilla,
Y en relación a, digamos, voy a retomar un poquito, o sea, lo que decimos es, bueno, contame quién sos, contame qué me quieres contar, ¿sí? De tu nueva situación. O sea, acá tenés tus armas, ¿sí? Tus abrepuertas, o como lo quieran llamar, en esta ser humano terapia que hacemos todos los que estamos acá, supongo, ¿sí? Que es, bueno, no solo entendernos como ser humano, que ya ahí tenemos, pero horas y horas, sino también entender cómo es el entorno en el que vivimos. Y si no nos interesa cómo es ese entorno, ¿qué puedo hacer para modificarlo? ¿Sí? Siempre cuento un chiste que es una amiga me dijo, bueno, yo no tengo amigas que se pinten las uñas de gris. Y yo le dije, bueno, cambia de amigas. O sea, si hay algo que no interesa, bueno, a ver cómo lo modifico dentro de mis minimísimas posibilidades. ¿Sí? Después entonces hemos empezado también a trabajar con escuelas, porque a medida que fuimos avanzando con el proyecto, había gente también interesada en el método o ver cómo podemos llegar a este lenguaje de la migración con la síntesis de los pictogramas para comunicar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace el pictograma? ¿Qué pasa con un pictograma? Y otra vez. Los proyectos son financiados, no es que somos Rockefeller, mi apellido es Dicom, o sea, de un basicum, si bien soy absolutamente privilegiada, ¿sí? O sea, tengo techo todos los santos días, me baño con agua caliente todos los santos días, o sea, soy privilegiada, ¿sí? Y eso lo tengo que incorporar. Los proyectos que hacemos, o aplicamos nosotros para hacer algún proyecto, o nos llaman para hacer un proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto es un proyecto de comunicación dentro de todas las patas y raíces que tiene esa palabra, ¿sí? Hacemos los talleres, las personas dibujan, nosotros nos llevamos los dibujos, ¿sí? 300 dibujos, ¿sí? O sea, nos llevamos un montón de historias, ¿sí? Claro, porque, por ejemplo, un proyecto, una vez que está la financiación para hacerlo, nosotros queremos tener un abanico, queremos una visión amplia de lo que está contando, sucediendo. Entonces, de repente son 8 talleres, 5 talleres, y ahí, como dice Marula, hay de 300, 150, depende cuán grande es el proyecto, están los dibujos. Entonces, esos son los dibujos que de momento tenemos todo el piso con los originales y empezamos a mirar qué temas hablan, qué nos cuentan, qué temáticas hay, dónde son los temas en común. Entonces, acá tenemos 2 o 3 ejemplos, no pusimos mucho. Por ejemplo, que es una temática que insiste a través de todos los años, porque bueno, es una constante muy probablemente para la mayoría de los migrantes, de pertenecer a 2 lugares, de sentirse con el corazón partido. Entonces, muchas personas han dibujado eso. O de repente algo muy uno a uno, alguien tiene una idea muy clara, muy concisa y por ahí una sola persona lo hace y de un solo dibujo sale un solo pictograma. Como esto aquí también, de tener angustia de las cartas que me vienen de los organismos, si me puedo quedar o no, etc., ¿no? Entonces, con todo ese análisis que hacemos los dibujos, empiezan a surgir los pictogramas. A esta altura, después de tantos años, empezamos nuestro primer proyecto de la experiencia de Marula y mía en el 2003-2004. El 2005 fue el primer proyecto con talleres y a esta altura ya no sé cuántos pictogramas tenemos. Aquí hay algunos que no nos vamos a detener por un tema de tiempo. ¿Y qué es para nosotros muy importante? O sea, cuando hacemos el proyecto está toda esa parte primero del encuentro, de los dibujos que quizás hacemos, como contaban las chicas, cuánto tiempo, en 2 horas, 3 horas hacemos los encuentros, hacemos los relatos, cuentan lo que nos quieren contar o lo que quieren contarle a la sociedad. Nosotros somos como un puente, no es que eso nos cuentan a nosotras, nosotros somos receptoras de esto para contarle a la sociedad las cosas que tenemos todos para conocernos. También se hablaba la vez pasada, ¿no? Tú hablabas de conocerse. Cuando conozco al otro tengo menos miedo, me acerco, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para hacer conocer mi historia a los otros? Entonces, muy importante, si bien en un proyecto de 300 dibujos quizás hay solo 20 pictogramas, para nosotros el testimonio de cada participante es
es un testimonio, es una historia, es es único, es valiosísimo, ¿sí? O sea, esa persona, o sea, nosotros tuvimos el privilegio de que esa persona se abriera ante nosotros a contarnos su historia. O sea, esa persona que fue, por ejemplo, como nos pasó aquí, o sea, alguien que nos estaba hablando y había un montón de agua dibujada en el dibujo, o no entendíamos de qué se trataba el dibujo, y en un momento Heidi le dice, pero ¿de dónde venís? Yo vengo del agua. Claro, era uno que había llegado nadando, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, para nosotros primera vez, o cuando hicimos los proyectos en México, ¿sí? O sea, bueno, y entonces en la Besia me pasó esto y me tiraron y se me cortó el tren me cortó la pierna y ¿sí? O sea, hay historias maravillosas de gente que está absolutamente agradecida por estar en otro país, porque, por ejemplo, puede vivir dignamente, ¿sí? Y hay muchísima gente que no, o sea, hay historias horrorosas y se siguen historias maravillosas, como en todo en la vida. Porque de eso también hay que estar atento, hay de todo, ¿sí? Entonces, para nosotros volvemos a este punto, es muy importante una exposición, un reencuentro, donde ven todo el proceso, donde ven los otros talleres, donde se encuentran con los participantes y donde traen a su familia y donde muestran. Y en este momento, por eso lo titulamos, son los protagonistas. O sea, nosotros queremos que ellas, si como ven acá, ahora traemos prensa, queremos que ellas sean las que cuenten, ellas son las que tienen la voz. Ahí ven de nuevo toda la pared con todos los dibujos que han participado. Tratamos de que haya prensa, tratamos de que, bueno, tengan un poco la posibilidad de tener la voz. Ahí ven en esta instalación, en esta cortina, de repente está el pictograma en el medio y alrededor los dibujos que dieron lugar a ese pictograma. Entonces hay como una lectura también del visitante a la exposición, del entendimiento de qué está contando la sociedad migrante en esa ciudad. También una de las cosas importantes que suceden, o sea, las exposiciones las hacemos en lugares abiertos, lo más importantes posibles, como si acá viniésemos a hacer un nuevo proyecto y decimos, bueno, ya lo hicimos en tal o cual lugar, ahora queremos el ayuntamiento, ¿sí? O sea, tiene que, digamos, o sea, ser algo visible, pseudo importante para el local, ¿sí? Y también hacemos un taller en una asociación, en otra. Y ya nos ha pasado muchas veces que, por supuesto, las personas de estas asociaciones no se conocen y se conocen en ese punto de encuentro. Y hay historias que son muy similares. Entonces, algo también muy importante es no se sienten solos. No sienten que lo que les está sucediendo es porque Dios me maldijo. No, o sea, es algo que sucede y que hay otra persona que también le sucedió. Entonces pueden compartir también entre ellos el para atrás y el cómo para adelante. Como decía Marula, instituciones donde, bueno, el trabajo lo ve, porque, digamos, nosotros consideramos que nosotros ya conocemos nuestras historias, o sea, todos los días las padecemos, o las hablamos, o las disfrutamos, o nos juntamos con nuestros amigos en cuatro paredes y las hablamos. Lo que nosotros creemos es que eso tiene que llegar al resto de la gente, a la otra gente. Entonces, para nosotros es importante que galerías de arte, ayuntamientos o lugares de público que quizás no se cruzan nunca con un migrante, ¿no? Tú también hablabas eso de que puedo ir a la comunidad donde nunca se me hubiera cruzado estar o participar. Bueno, en esos lugares queremos estar con nuestro testimonio. Entonces, allí llevamos las muestras. Por ejemplo, este es el ayuntamiento de la ciudad de Berlín. Y estos paneles, donde van en el ayuntamiento, también funciona donde están los políticos. Entonces, estos paneles eran 3 metros, imagínense, como esa pared, así, un pictograma, donde pasan todos los políticos y, para dar un ejemplo, el del medio dice, es una chica con el pasaporte alemán, y allí dice, de todos modos, soy un migrante, ¿no? Entonces, que un político vea eso, digamos, o sea, que nosotros
tratamos de llegar con nuestro mensaje de cómo nos sentimos como población a la gente que bueno, con la cual... puede ejecutar algún tipo de pseudo modificación si es que logramos aquella cosa llamada empatía, ¿sí? O sea, es un intento, ¿sí? O el de al lado, que está no sé si lo ubican, en la torre de televisión, es el icono de la ciudad de Berlín, los dos son iconos de la ciudad de Berlín, y digamos las distintas mujeres, y dicen, nosotras somos el nosotros, ¿no? O este que dice migración como enriquecimiento. Pero lo que pueden apuntar culturalmente. Claro, cultural, ¿no? Como enriquecimiento cultural. Bueno, de nuevo, las exposiciones, invitamos a gente. Y bueno, y este es el punto clave donde apunta Migrantas a donde o sea, sin esto no hay proyecto, ¿sí? O sea, con la exposición, sí, todo divino, con los talleres, maravilloso. Ahora, si esto no sale y no hace una injerencia en la sociedad per se, ¿sí? Alguien que no tiene contacto con la población migrante, o sea, si esto no está en lo que se llama la calle, no hay proyecto, ¿sí? O sea, sin acción, sin esta intervención, Migrantas no existe. O sea, lo digo porque esta es la base del financiamiento, ¿sí? O sea, a todos les encanta tener los dibujitos. Los pictogramas son re lindos, si no me lo prestas para ilustrar, no señorita, ¿sí? O sea, todo esto es para hacer conciencia, ¿sí? Que es una palabra que, por lo menos, donde vivimos allá, les encanta. Entonces buscamos todos los formatos factibles, habidos y por haber, o hacemos, digamos, contactos con empresas de publicidad que tienen empatía con el proyecto y lo financian más allá del financiamiento que el proyecto tiene, porque por supuesto colgar un cartel de esta escala en un edificio es impagable por un proyecto social y cultural financiado por un gobierno o por una entidad. Entonces, acá vamos a pasar rápido distintos formatos de acciones urbanas, ¿no? Desde animaciones en el metro, vidrieras en una institución, bueno, los famosos carteles. O sea, buscamos los lugares también donde comercialmente se anuncian conciertos o moda o lo que sea, donde decir, bueno, a ver, ¿y esto qué me quieren vender? ¿Qué está? ¿Qué es? O sea, tratar de colocar un poco al que mira y que empiece una reflexión, ¿no? Al lado de Schwarzenegger, por ejemplo, están las chicas que quieren ser Berlín, ¿no? Bueno, no es Schwarzenegger, pero bueno, otra una generación más moderna, no sé cómo se llama. No era, no sé. O por ejemplo, vallados de obras, ¿no? En los sitios de construcción hay vallados de 10 metros por 2. O ahora estamos también trabajando, esto fue en México, en por ejemplo, un cartel, un kiosco de diarios de revistas, o el tema de hacer street art en un muro. Esto ahora acá en Sevilla, en la calle Feria. Un local que estaba vacío, como nos tomamos el local y lo llenamos, siempre también con los permisos. Eso es algo muy importante que hacemos. Nunca queremos ir con acciones ilegales, porque no queremos que nos tachen de, los migrantes hacen, o sea, como el tema de la guerrilla girls, entonces eso nosotras nos parece también interesante, pero desde nuestra postura hemos decidido no... Porque, volvamos al punto. Ese pictograma representa o sintetiza la historia de un montón de personas. Y yo no tengo por qué, yo no soy dueña, no solo de esa historia, sino yo no soy dueña de ensuciar su nombre, ensuciar su confianza, ¿sí? O sea, alguien que vino al taller y me contó su historia, ¿sí? Que después salga, supongamos, en un diario, el colectivo Migrantas hizo una acción en la calle y eso era ilegal, no sé qué, o sea, no queda muy mono, ¿sí? Que esa persona que confió en mí, ¿se entiende? O sea, no ilegalidad, o sea, no voy a hablar porque ya habló esta mañana Oyana bastante, pero, o sea, el tema ético es fundamental.
el tema moral es fundamental, dónde me posiciono es fundamental, ¿sí? O sea, porque yo soy un punto en este universo y por mí pasan infinitas rectas, ¿sí? Entonces yo tengo que ser un punto, ¿sí?, que rechace las rectas que no solo no me fortalecen y me hacen bien a mí, sino que no fortalecen ni hacen bien a todo el resto de rectas que yo quiero que pasen por mí. Entonces esto es en Lisboa, por ejemplo, en el Museo de Diseño, en la peatonal, o sea, una calle transitada por montones de personas, estuvo un mes y pico, 6 motivos en el marco de diseño iberoamericano. El museo estaba cerrado, una muestra se llevó a otro lado y aquí hicimos 100 metros de largo con 4 pictogramas o 6 pictogramas que se eligieron para mostrar, o 100 o 150 metros de largo. Estos, como les decíamos antes, los formatos donde las empresas se asocian al proyecto y, por supuesto, posibilitan estar en esos. Por ejemplo, en ese caso, o sea, las empresas nos llamaron y nos dijeron que nos tenían que apoyar porque les parecía un proyecto noble. Yo nunca había escuchado que alguien me dijese que algo que hacía era noble. Entonces tuve que buscar qué significaba la nobleza, ¿sí? Y ahí asumí una responsabilidad 10 veces mayor de la que yo ya me había cargado, ¿sí? O sea, porque entonces yo solo no es lo que yo creo, no es lo que yo creo que los otros creen, que sí, claro. O sea, hay un montón, ¿sí? Hay un montón de cosas intrincadas en nuestras acciones. Todo lo que hacemos tenemos consecuencias, para bien y para mal. Entonces hay que estar atentos. Entonces, otra cosa que hacemos en el proyecto, aparte de la acción urbana que vieron, que es, digamos, en cierta manera se lleva a la calle y es, bueno, cada uno lo percibe de la manera que lo percibe, es hacer acciones participativas. Una de ellas hemos traído aquí y acá vamos a pasarle una serie de varias, todavía tenemos un ratito, ¿no? Sí. En este caso fuimos con pictogramas existentes, las mujeres elegían con qué pictogramas se sentían identificadas y ellas eligieron cuáles son los pictogramas que van a salir a la calle, con cuáles ellas se sienten que están empoderadas, con cuáles quieren decir este es mi testimonio y este lo muestro, ¿no? Entonces, y esta es, perdón, que vean, para variar. O sea, ellas eligen un pictograma y dicen, esta es la historia que me representa o esto es lo que yo quiero contar en esta ciudad en la que vivo. Pero además, yo te voy a sacar una foto y de eso voy a hacer un cartel y vos vas a estar en la calle también, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos en un pueblito en Alemania muy chiquito, que primero fuimos, hicimos el taller y después volvimos a hacer la muestra que le hicimos en el ayuntamiento. Pasaron 3 semanas aproximadamente. Cuando volvimos estaban como locas. ¿Por qué? Porque habían estado en la calle, entonces iban a la panadería y llegaban a comprar el pan naturalmente y el panadero decía, ¡ay, te vi en la esquina en una afiche! Y así todas, ¿sí? Entonces eso hizo que por lo menos medio microsegundo de su vida, ¿sí?, esa persona fue reconocida en el lugar donde vivió. O sea, es realmente, o sea, te llevo al máximo el que seas protagonista, ¿sí? Porque esa campaña estuvo mucho tiempo después en la calle, ¿sí? Otra cosa que hacemos es, por ejemplo, en este caso es un objeto donde nos juntamos en un taller con también mujeres migrantes que queríamos, no migrantes y no migrantes, y queríamos qué pictogramas quieren que estén en esta plaza, ¿no?, que es una plaza de encuentro, de juego, de su barrio que los represente. O sea, cómo quisieran ustedes que la ciudad mire o gire o juegue, ¿no? Entonces está este objeto que tenía 48 pictogramas, todos elegidos por la gente que vivía en ese barrio. Que son pictogramas hechos por otra gente, pero en algunos tiene como un carácter universal y que funcionan y se representan, ¿no? Ya les va a pasar, bueno, hoy, en el año que viene, si nos invitan, hay, digamos, ahora vamos a mostrar proyectos donde, bueno, esto a mí me representa, aunque no lo haya dibujado yo, no lo haya hecho yo. O sea, es alguien que cuenta una historia similar con la cual yo me siento identificada. ¿Querés decir algo de este? O
podría hablar horas. Pero... Bueno, otras acciones son postales gratuitas. Postales gratuitas, a veces esto fue también en un festival en el norte de España, donde en el marco del festival las chicas repartían las postales a los pasantes. Este era también material donde distribuimos. Esta es un poco la acción con la que vinimos aquí. Esto, acá decía, estoy aquí por, entonces cada uno cuenta su historia o comparte en el pictograma. Esta es la acción de las bolsas que le comentábamos. Vamos con los pictogramas. La gente elige con el que se siente identificado, ya sea por su propia historia, porque es de un amigo, porque lo que sea. Y dice con cuál va a ir a la vía pública, con cuál voy a ir yo, qué pictograma quiero yo llevar a la calle. Entonces lo recortan, después se lo planchan en una bolsa. Acá se ve como la escena general, todos los pictogramas ahí en la mesa. Y luego están con sus bolsas para ir al mercado, etc. Y llevarlo como me habrán visto a mí con la bolsa por aquí. Después de tantos años, nos han abordado distintas instituciones y nos han pedido proyectos específicos. Con lo cual hemos comenzado, está escrito en un orden un poco raro, pero hemos hecho proyectos, por ejemplo, con el tema del derecho de los niños. Es muy interesante también en la película que escuchamos, los chicos de Nigeria tienen derechos, no tienen derechos. O sea, hacemos también estos proyectos en escuelas donde hay también integración, donde hay chicos que vienen de otros países que no saben que a los niños no se les puede pegar, que no saben un montón de derechos que tienen los niños. Entonces, bueno, primero... O sea, porque fundamentalmente, digamos, nosotros empezamos con, bueno, o sea, migración, después vino integración, después vino transculturalidad, después vino convivencia y ahora es cómo nos aguantamos, ¿sí? Antes de matarnos, ¿sí? O sea, porque es eso, es, ojo, ¿sí? O sea, no vamos a nombrar ningún tema político de ningún tipo de partido, pero el punto es ese, o sea, hay que estar atento. O sea, yo siempre digo, ya bastante aguantarme a mí misma, como para encima tengo que aguantar a mi hija, a mi marido, a mi vecino, todo, ¿sí? O sea, pero todo eso, ¿sí? O sea, todo lo que sale de mí misma es toda esa sociedad en la que vivo, ¿sí? Y si no lo soporto, bueno, chica, cómprate una isla y vete, pero no me da. Bueno, entonces, hicimos una serie de 10 pictogramas con dos escuelas, no, con una escuela con 2 clases, donde los chicos dibujaban. Primero les explicamos qué son los derechos de los niños, hicimos como toda una clase, digamos, instructiva. Los chicos hicieron sus dibujos, que aquí abajo se ven, ¿no? Ese es mi dibujo, ahí se está viéndolo ella, etc. Como los chicos, cuando inauguramos la muestra, estaban abajo todos los dibujos que habían hecho ellos, y en los paneles el resultado, que eso lo hicimos nosotras. Y de repente hicimos estas postales también con los 10 dibujos. Un libro de postales con los 10 dibujos más representativos que dieron lugar a los pictogramas. Entonces ese es un proyecto. O sea, ¿para qué se hace eso? Para que los chicos tengan conciencia de que existen un montón de derechos, ¿sí? Que hay derechos que pueden ser que existan en donde estoy habitando, pero quien viene a habitar no los conoce. Y aparte, ¿para qué también? Porque en un punto todo es político. Para que lo sepan y los reclamen, ¿sí? Después, en este que vamos a mostrar ahora, es la Cámara de Comercio de Hamburgo. Nos invita a hacer un proyecto para que los migrantes sepan cuáles son los pasos a seguir para obtener el reconocimiento de título. O sea, si uno tiene una profesión en otro país y quiere ejercer esa profesión en Alemania, es casi imposible. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hay distintos pasos, algunos pueden, otros no. Entonces, hicimos un proyecto para ver cuáles eran las dificultades o cómo se encontraban, y bueno, hicimos toda una campaña que surgió. En la que también mostrábamos que esta misma Cámara de Comercio tenía muchas deficiencias en la implementación de todo esto, ¿sí? O sea, porque tampoco es que nosotros vamos y decimos, sí señor, como no, te voy a mostrar que algo estás haciendo mal,
¿sí? Porque alguien me lo dijo, o sea, alguien que hizo todo este trámite me lo dibujó acá, mirá, acá tenés, ¿sí? Porque ellos lo tienen que saber. Claro, eso, o sea, para nosotras es, no hay censura posible, o sea, los dibujos van todos, aunque esté la cruz nazi, todo va, o sea, todo lo que la gente dibuja nosotros lo ponemos, entonces, por ejemplo, este último, que el que está dando trabajo, dice, trabajo de mano de obra barata, y el que va a buscar trabajo dice, respeto, ¿no? Como empezar a ver las situaciones, ¿no? Y acá está, por ejemplo, que dicen que estamos preparados para las exigencias, para el trabajo, ¿no? Otra campaña que hemos hecho es la violencia doméstica. Acá nos convocó el municipio de Berlín. Entonces acá ya hay un número de teléfono, ya es una campaña, ya es como otra escala. Pero también de la misma manera nos hemos reunido con mujeres en talleres, han hecho los dibujos, nos han contado sus experiencias, han hecho los dibujos de los cuales nosotras luego tomamos los elementos para hacer los pictogramas. Y por supuesto, todo esto que les estamos mostrando así tiene el mismo proceso que vieron antes, la exposición, los dibujos, los talleres. Entonces, acá hay material para que la gente se lleve, para que la gente concientice. Y después también la campaña que le vamos a mostrar rápido en el último banner. Y hicimos ahora en febrero en Nueva York, que nos invitó la artista Tania Bruguera, que hace un trabajo muy interesante de campo, donde quieren hacer llegar los programas que ella está haciendo una residencia artista bajo el Departamento de Arte de la Ciudad de Nueva York, y junto con el Departamento de Migraciones, ella tiene que hacer que la comunidad de Queens, ella trabaja muy puntualmente con un grupo de mujeres de la comunidad de Queens, contara cuál es el programa que tiene la Ciudad de Nueva York para los migrantes. Entonces, o sea, visibilizar todo lo que tiene la ciudad, porque muchísimos migrantes que viven ahí no saben qué es lo que tiene la ciudad para darles gratuitamente, en qué los puede ayudar. O sea, porque la página era compleja, ¿sí? O sea, por todo lo que sucede, hay un montón de cosas que no suceden. Entonces hay que crear ese puente, ¿sí? Entonces, en este caso para nosotros fue interesante porque hicimos los talleres, incluso como el otro que les comentamos antes, hicimos el taller con las mujeres, a ver qué es lo que habían entendido del programa, pero también con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Migración, porque, digamos, nosotras, o el departamento, ¿no?, que estaba haciendo este proyecto, porque nosotras necesitábamos tener toda la información para poder diseñar los pictogramas. Entonces, estas son las chicas que trabajaban y, bueno, hicimos una serie de, no los vamos a mostrar todo acá, pero digamos están la serie de pictogramas que cuentan los programas que ellos tenían, y después las chicas salían con las postales, etcétera, bueno, una campaña. Pero lo que queríamos contarles en esto que son como proyectos específicos con una temática. Entonces nosotros vamos y decimos, bueno, ya no te pregunto qué quieres contarle a vos acerca de tu experiencia, vos como migrante, sino, bueno, está este programa, ¿lo entendés? ¿No lo entendés? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Es algo que le serviría a tu amigo migrante? O sea, ¿cómo se lo contás? ¿No? Entonces, y el último programa que estamos haciendo ahora trabajando es un proyecto europeo que tiene que ver con la salud y la migración, o sea, para mujeres migrantes y niños niños en tránsito no acompañados. O sea, no en tránsito, sino niños no acompañados. ¿Cuáles son, más que nada yo diría ahí directamente, cuál es el déficit que tiene, o digamos, la sanidad para el acceso de los migrantes? Entonces, ¿cuál es el déficit que hay en el acceso a la sanidad en 7 países, que son 7 países los que están en el proyecto, ¿sí? O sea, por ejemplo, para ser súper recontra sintética, cuando un niño viene aquí, la salud aquí es pública, ¿sí? O sea, puede ir al hospital, le duele, lo atienden. En Alemania, olvídate, ¿sí? Entonces es también ver un poco entre esos países cuáles son, para que sea muy sencillo en esta aplicación, para que cuando lleguen, o sea, piensen en un niño de 7 años, ¿sí? O sea, que está familiarizado con el teléfono, pero me dice, me duele la muela,
y estoy en, no sé, estoy en Cerdeña, donde hay un dentista, tiene que funcionar eso, ¿sí? Igual, digamos, por ahora, digamos, hay todo un trabajo de campo que están haciendo los partners del proyecto, que son esos países que están ahí en ese mapa, y nosotras vamos a como visualizar lo que ellos están investigando, lo que está pasando. Entonces nosotros vamos a hacer talleres después con los médicos y con los migrantes para entender, bueno, qué es lo que se está comunicando, o sea, cómo llega esa información que existe, que muchos países tienen, para que los migrantes accedan de una manera fácil a la salud, que realmente está siendo muy complicada y no están llegando, ¿no? O sea, yo misma, está por venir quizás mi madre a vivir a Alemania y no sé ni cómo, ni dónde buscar cómo ella tiene una jubilación o cómo ella tiene su seguro médico o cómo, o sea, es muy complicado. Entonces, tratar de ver qué estrategias a través del diseño y la comunicación, como dice Marula, hacemos comunicar, queremos comunicar cosas en nuestra población. Simplificar, ¿no? Bueno, y si tenemos 2 minutitos les mostramos un poco mínimo los proyectos que hemos hecho. Esta. Que acá ya no hablamos más. No, sí. Los proyectos que hemos hecho en todo este tiempo en las distintas ciudades. Como contamos con los distintos formatos y siempre estamos abiertas a formatos diferentes o atractivos, siempre van a depender también del presupuesto. ¿No? ¿Esto que estás viendo ahora? No. Está en la página por nombre, no por foto. Sí. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde hay muchos videos de los distintos proyectos. Ahí se ve en detalle todo el proceso de los proyectos. También en el Facebook subimos también muchas fotos. O sea, la página web está como muy institucional contando un poco lo que hacemos, pero todo el material está puesto más en los canales de, sociales, ¿no? O sea, las redes. ¿En cuáles? Las redes. En las redes sociales. Podemos ir aprovechando también el tiempo, si me permitís, como Sí. nos estamos ajustando, por si hay alguna pregunta de momento hasta la media que nos vamos a comer. Sí. Sí, es una experiencia fascinante, la verdad, no tenía. Quería preguntaros, ¿habéis tenido propuestas de los programas educativos, Alemania, los países donde habéis actuado, habéis intervenido, pidiendo colaboración para enseñanza a migrantes de segundas lenguas? Bueno, ¿Qué es segunda lengua? Segunda lengua, bueno, quiero decir, el migrante llega de Kurdistán o de otro país y entonces se tiene que alfabetizar. Sí. En un programa Eso adulto. hacemos, digamos, en las escuelas, los proyectos que hacemos, en Alemania se llaman clases de bienvenida. Entonces ahí los chicos están aprendiendo el idioma primero y después se mezclan en las clases. Entonces hemos hecho proyectos con ellos. Pero hemos hecho proyectos con ellos no en relación al idioma, hemos hecho proyectos con ellos porque llegan a una escuela en la que teóricamente muchos conocen y están en un sector, entonces lo que hacemos es proyectos para que toda la escuela nos conozca, para que sepa de dónde vienen, cómo se sienten, más o menos con este sistema y con, digamos, o sea, es otro el mecanismo, no les damos a dibujar y que cuenten quiénes son y su historia, porque conocemos todo eso y es demasiado, como contaban o las chicas o Diana, es demasiado que sea tan abierto, no corresponde, ¿sí? Porque el resto de la escuela tampoco sabemos quiénes son y su historia, ¿sí? Entonces, lo que en relación al idioma, el alemán lo da un alemán. Sí, Yo no doy alemán. No, yo no voy a eso. Yo hasta ni siquiera puedo dar casi español, porque digo llueve y lluvia y cebolla y yo. Sí, ¿Sí? no, pero no voy a eso.
voy fundamentalmente a que aquí hay tres procesos que en el proceso de aprendizaje en la alfabetización primero y en una segunda lengua después, tiene el interés enorme de que primero el chico, la chica, el adulto que ha llegado en la situación que sea, etcétera, en primer lugar le permite, por una parte, el reconocimiento, puesto que le estáis dando el protagonismo. En segundo lugar, la capacidad para representarse o representar lo que le preocupa. Y en tercer lugar, sería el colofón, si el sistema educativo lo aceptara, el hecho de que comienza a trabajar con pequeñas frases que complementan el reconocimiento, la representación y el tercer lugar, el aprendizaje. Me voy por ahí, decir que luego la profesora sea alemana, bueno, pues perfecto, pero que llegara a entender este proceso sería fundamental, porque aquí tenéis una Paulo Freire in action, sí, exactamente. Tenéis un proceso que lo lleváis de tal manera que, vamos, yo he trabajado muchos años en alfabetización de adultos y digo que si hubiera dispuesto de una material así, bueno, hemos conseguido cosas muy interesantes, pero esto es un material muy valioso, porque se pasa además de lo pictográfico a lo icónico, a lo gráfico, ¿no? Entonces este proceso sería interesante de poder explotar. A ver si podéis nosotros creamos que vamos a empezar ahora el 10 de octubre, creamos como una semana de trabajo, ¿sí?, para escuelas en relación a el tema derechos, o sea, primaria y secundaria, ¿no? O sea, los derechos de los niños, el tema de la integración, el tema de la migración, no en Berlín, en las afueras, ¿sí? Donde, no sé si leyeron que ganó la tercera fuerza, o sea, ahí vamos a ir a hacer esto. Bueno, espero que nos volvamos a ver. Lamentablemente no sé cómo agrandar una pantalla en PC, pero si se alcanzan a ver y a leer, ese que dice, ahora vende tu cuerpo y devuélveme el dinero. Es esto que está aquí. Este de aquí. Ese de ahí. ¿Sí? O sea, es una chica, nosotros estigmatizamos el estigma, ¿sí? ¿También? Tiene como los rulitos de cómo se peinan muchas africanas. Entonces, está llorando. Cuando escuchamos el relato de las chicas anteriores, lástima que bueno, que no se queda a escuchar, pero digamos, el proceso que hacemos es el mismo, ¿no? O sea, que sus historias, y bueno, era tal cual lo que contaban ellas. O sea, hicimos un taller creo que era Hamburgo. No, en Colonia. En Colonia, en el que había muchas chicas africanas que habían pasado por esa situación. Y del Congo, y incluso después los dibujos los llevaban para trabajar, las psicopedagogas, ¿no? Porque hay todo un tema también de contención. No nos queremos extender después quizás en las charlas, en las preguntas, pero digamos, cuando uno dibuja, hay mucho que pone, ¿no? Uno se pone un poco frágil. Y entonces, bueno, por eso después lo charlamos. De todo, y para cerrar, nosotros vamos a lugares en los que sabemos que, o sea, después a las 4 horas, 5 horas que nos fuimos, hay alguien, ¿sí?, que conoce a quienes están ahí adentro, ¿sí?, y que puede seguir con esa persona, ¿sí? Porque nos ha pasado en casi todos los talleres que vamos, se ponen a dibujar después que contamos qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Se produce un momento de silencio de 1 hora en que esa persona se enfrenta a una hoja en blanco con un lápiz y tiene que verse a sí misma. Y se producen muchas catarsis, o sea, gente que se descompone porque no se ha visto a sí misma o porque no puede verse a sí misma o por. Y entonces con colectivos de menores eso es muy complicado, entonces eso también lo tratamos de recuperar, que cuando hacemos proyectos con menores es más el tema de la integración que el tema de la introspección, ¿no? O sea, el tema de vivir juntos, etc. Pero bueno, no nos queremos extender porque ya están todos con hambre y